Hola a todos, en este vídeo vamos a ver 6 pasos sencillitos que nos van a ayudar a realizar resúmenes de calidad de aquellos materiales que tengamos que estudiar. Como veréis a continuación son 6 pasos sencillos que ya simplemente su aplicación nos van a ayudar a que nuestros resúmenes marquen una diferencia, que tengamos que estudiar menos para conseguir mejores resultados. Como veréis a continuación, el primer paso, que es un poco obvio, es leer el contenido del tema que tenemos que estudiar, pero leerlo de una manera especial, es decir, como vemos una película en la televisión o en el cine, o como escuchamos una canción, es decir, todo de un tirón. No podemos hacer parones cuando leemos un tema, es como tratar de resumir una película sin haberla visto hasta el final. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Lo mejor es leer el contenido del tema que tenemos que estudiar o de ese material que tenemos que estudiar o que tenemos que aprender, y una vez que ya lo hemos leído y ya sabemos más o menos de qué va, ya podemos empezar a resumir, ¿vale? Ya podríamos pasar al segundo paso, que es el que vamos a ver a continuación. El segundo paso se trata de buscar aquellos conceptos y palabras que pueden ser clave. Los conceptos y las ideas principales van a ser algo así como el esqueleto de nuestro resumen, va a ser las partes principales de nuestro resumen. Y vamos a ver ahora qué es esto de los conceptos y qué pueden ser las palabras clave. Bueno, los conceptos son reglas o conjuntos de reglas, ¿vale? Nos ayudan a clasificar las cosas o a clasificar la información. Vamos a ver un ejemplo con unas palabras, ¿vale? Para que podamos percibirlo de mejor manera. Fijaos, si tenemos esta lista de palabras, pues tren, coche, avión, bicicleta, helicóptero, moto, barco y velero. Bueno, lo que vamos a hacer es clasificar estas palabras utilizando conceptos. Por ejemplo, si os fijáis, todos ellos son elementos de transporte, ¿vale? Sería un concepto muy general, podríamos englobar a todos estos elementos en elementos de transporte. Fijaos que estamos clasificando mucha información con 3 palabras, ¿vale? De eso es de lo que se trata con los conceptos, es clasificar la información. Fijaos que también lo podemos clasificar de otra manera. Podemos clasificar los elementos que tenemos aquí como elementos de transporte aéreos, el avión y la lancha, elementos de transporte terrestres, el tren, el coche, la bicicleta y la moto, y elementos de transporte acuático, ¿de acuerdo? Ya tendríamos estos elementos clasificados en conceptos. Ya habríamos buscado estos conceptos en el material y ya esto nos ayudará a recordar y nos ayudará a hacer nuestro resumen. Una vez que ya hemos encontrado estos conceptos, estas reglas o conjuntos de reglas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es elaborar una lista de estos conceptos y palabras clave. Ahora enseguida hablaremos de lo que son las palabras clave, pero bueno, de momento que os quede esta idea clara es elaborar una lista con esos conceptos que nos podemos encontrar en el material. Cogemos un pedazo de papel y empezamos a escribir esa lista de conceptos. Esto nos va a ayudar a que en un futuro, en el siguiente paso lo vamos a ver, a ordenar y organizar mejor la información. Cuando tengamos que estudiar un material es muy importante el orden que tengamos en ese material. El orden nos ayuda a recordar y a aprender con mayor facilidad. Es decir, si tenemos que estudiar un material desordenado y un material ordenado, nos va a costar muchísimo menos estudiar y recordar ese material que está ordenado. Si tenemos un material que no está ordenado, deberemos tomarnos nuestro trabajo para ordenarlo de alguna manera que tenga sentido para nosotros, ¿vale? Es muy importante, porque esto nos va a ayudar a ahorrarnos muchísimas horas de estudio y muchos malos ratos, ¿de acuerdo? Si nos tomamos ese trabajo de ordenar, tendremos que estudiar menos al final y el tiempo que invirtamos en estudiar nos va a rendir más. Una vez que ya tenemos nuestra lista de conceptos y palabras clave, pues ya lo que hacemos es ordenarlos. Los ordenamos de una manera jerárquica, colocando los conceptos más abstractos o esos conceptos que engloban más información en la parte de arriba de la lista, y los conceptos con un valor menor, o por ejemplo como vimos atrás, ¿no? Vamos un momento atrás. Aquí teníamos un concepto principal, los elementos de transporte, y luego conceptos secundarios, ¿vale? El de transportes aéreos, transportes terrestres y transporte acuáticos. Este sería un concepto principal que estaría el primero en la lista y luego seguirían los demás conceptos. Es muy importante, ¿vale? Ya que nos va a costar muchísimo menos estudiar la información si la tenemos ordenada.
Las palabras clave que hemos comentado aquí, las vamos a ver posteriormente, pero deciros que son palabras que nos ayudan a recordar, ¿vale? Generalmente tienen forma de verbos y sustantivos y están rodeadas de descripciones. Muchas veces coinciden con los conceptos. Las palabras clave generalmente coinciden con conceptos, pero bueno, por lo menos que lo tengáis claro, suelen ser sustantivos y verbos rodeados de descripciones. Una vez que ya hemos ordenado esta información y estas palabras clave, lo que vamos a hacer es elaborar nuestro resumen partiendo de estos conceptos que hemos ordenado. Es decir, si hemos ordenado ya jerárquicamente esos conceptos, lo que vamos a hacer es, ya habremos separado el grano de la paja como os ponemos aquí, y ya podemos tener nuestro esqueleto del resumen y completarlo con la información importante. Vamos a ver qué es lo importante, ¿vale? Bueno, tenemos 3 puntos principales a destacar. El primero son los conceptos y palabras clave, de las cuales ya hemos hablado. Ya hemos visto cuáles eran los conceptos y ya hemos comentado un poco qué eran las palabras clave. Aquí lo volvemos a recalcar, ¿vale? Decíamos que eran verbos y sustantivos rodeados normalmente de descripciones. Suelen ser palabras que nos ayudan a recordar la información de una manera especial. Por ejemplo, las palabras que hemos visto anteriormente, cuando hemos hablado de los elementos de transporte, vamos un momento hacia atrás, si os fijáis, ya nos van a ayudar a recordar la información. Fijaos que tenemos elementos de transporte aéreos, terrestres y acuáticos. Bien, son palabras clave porque cuando pensamos en elementos de transporte aéreos, da igual el momento en el que pensemos, posiblemente nos venga a la mente las mismas palabras o las mismas imágenes. Y esas son la clave de las palabras clave, valga la redundancia, ¿vale? Son palabras que en diferentes momentos, si pensamos en ellas, nos van a traer a la mente la misma información. Y por eso son clave, nos ayudan a recordar, ¿vale? Así que es importante que las tengamos en cuenta y que las utilicemos en nuestros resúmenes. Estábamos aquí, decíamos que lo importante eran los conceptos y las palabras clave. Decíamos que las palabras clave podían ser verbos y sustantivos normalmente que estaban rodeados de descripciones. Y una vez que ya hemos encontrado estos conceptos y palabras clave, lo que vamos a hacer es tratar de resumir utilizándolos y introduciendo en el resumen todos los datos que pueden ser relevantes o importantes. Una vez que ya hemos hecho esto, ya tendremos casi todo el resumen elaborado, ¿vale? Y ahora es momento de utilizar ya un código de colores. Y en este caso vamos a utilizar los colores para resaltar los conceptos principales y las palabras clave, y vamos a utilizar el mismo color para cada nivel de concepto, como hemos hecho con los elementos de transporte, ¿de acuerdo? Los conceptos primarios les vamos a asignar un color, a los conceptos secundarios otro color, y a los conceptos de un nivel aún inferior pues les vamos a usar otro color distinto, para que a golpe de vista ya podamos distinguir en nuestro resumen cuáles son los conceptos más importantes. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, en este caso hemos utilizado varios códigos de colores, hemos utilizado 3, el azul para elementos de transporte, que es el concepto principal, luego transportes aéreos, luego transportes terrestres y luego transportes acuáticos, y hemos utilizado el código de color rojo, ¿vale? Porque son conceptos de orden secundario. Y luego ya dentro de estos conceptos tenemos ya avión y lancha, tren, coche, bicicleta y moto, barco y velero, y si os fijáis tienen otro color distinto. Para otro nivel de conceptos, pues vamos a utilizar el verde, por ejemplo. Nosotros recomendamos estos colores porque generalmente en estos bolígrafos de colores siempre vienen estos 4 colores: el negro, el azul, el rojo y el verde. Y ya que vienen esos colores, pues utilizamos estos mismos y no tenemos que andar con diferentes rotuladores de diferentes colores. En un boli lo tenemos todo y es muchísimo más fácil para nosotros. Si os fijáis, son 6 pasos bastante sencillitos que se basan en los principios básicos del aprendizaje, y trabajamos mucho el uso de conceptos, el orden en los conceptos y en utilizar también las jerarquías para recordar mejor la información.
Ahora vamos a hacer un pequeño inciso, y es que para estudiar este material lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho para realizar el resumen. Es decir, vamos a estudiar empezando primero si el tema, saber primero lo primero que vamos a hacer es saber de qué va el tema, y es, en este caso, elementos de transporte, pues vamos a estudiar primero los elementos de transporte. Luego, en una segunda vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a estudiar los conceptos secundarios. Una vez que aprendamos que los conceptos secundarios son que el tema nos habla del transporte aéreo, del transporte terrestre y del transporte acuático, ya vamos a dar una tercera vuelta y ya nos vamos a estudiar los conceptos que están en verde. Si os fijáis, seguimos el mismo orden que cuando vemos una película. Una película la vemos primero de un tirón, nos enteramos más o menos de qué va. En una segunda vuelta ya profundizamos un poco más en los detalles, tal vez percibimos cosas que en la primera vez que veíamos la película no éramos capaces de percibir, y ya en una tercera vuelta, cuando hemos visto esa película, ya pues casi nos la sabemos de memoria y ya podemos profundizar un poco en los conceptos terciarios, ¿vale? Que sería lo que tenemos aquí en verde. Hemos seguido el mismo patrón para la elaboración del resumen y para estudiar. Y además, la clave que utilizamos aquí es ordenar, ¿vale? Ordenamos la información. Es como si ordenásemos el contenido de la película para recordarlo mejor. Y es muy, muy importante ordenar la información, ¿vale? Que vuestro resumen tenga la información ordenada, porque os vais a ahorrar muchísimas horas de estudio y de trabajo si tenéis un material con la información bien ordenada y bien jerarquizada. Por eso hacemos tanto hincapié en que hagáis los resúmenes de esta manera y que utilicéis el principio del orden y organización en vuestros estudios. Y ahora ya, para terminar, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen del contenido del vídeo. Si bien recordáis, en un primer paso decíamos que lo primero que había que hacer era leer el contenido del tema que tengamos que estudiar o que queramos resumir de un tirón. Una vez que ya lo hemos leído, buscábamos y localizábamos los conceptos y las palabras clave, que eran ese tipo de palabras que nos hacían recordar mejor la información. Y una vez que ya teníamos los conceptos y palabras clave localizados, lo que hacíamos era los extraíamos en una lista. Los extraíamos en una lista para poder ordenar esa lista, organizar esos conceptos, de conceptos mayores a conceptos más pequeños, ya que para nosotros, para nuestra memoria, es mucho más fácil recordar la información si hay un orden en ella, si la organizamos de conceptos más abstractos o mayores a conceptos más pequeños. Una vez que ya tenemos el orden en la lista que se iba a convertir en nuestro esqueleto, lo que hacíamos era elaborar el resumen con nuestras propias palabras y partiendo de esos conceptos que habíamos encontrado. Una vez que ya teníamos el resumen elaborado, lo que hacíamos era asignar un código de colores que debía ser siempre el mismo para los diferentes niveles de conceptos. Una vez que ya utilizamos el código de colores, ya comenzábamos a estudiar, ¿vale? Y lo hacíamos de la manera que hemos elaborado el resumen y poníamos el ejemplo también de una película. Empezábamos a estudiar la película de un tirón, ¿vale? Por aquellos elementos principales, por los conceptos principales. Una vez que ya habíamos visto la película una vez, ya pasábamos a los conceptos secundarios y hacíamos hincapié en esos conceptos. Y una vez que ya hemos visto esos conceptos secundarios, dábamos una vuelta más, veíamos la película otra vez y ya estudiamos los últimos conceptos que teníamos que estudiar. Y esta es una manera que os va a ayudar muchísimo a realizar resúmenes de calidad, resúmenes memorables, que con poco esfuerzo vais a poder recordar y que os ayudarán a mejorar la calidad de vuestros estudios y a aprobar más exámenes.